La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches a todas las colombianas, los colombianos. Les deseo una feliz Navidad, aunque no tenemos aquí el arbolito. Y queremos que el próximo año sea un año de metas conquistadas, de cambios reales, ya lo mostraremos, de paz. Yo creo, en mi opinión, que el mejor mensaje que se puede dar en Navidad es la paz, que cese esta eterna, ya casi pareciera perpetua, son los 100 años de soledad de Colombia, de matarnos entre nosotros mismos por cualquier motivo y cada vez más por la codicia. Pedí que en Navidad no se matara a nadie, por lo menos. Ojalá se cumpla esa orden presidencial, ya veremos. Pero La Paz va a tener el año entrante 5 zonas de concentración de jóvenes, en la mayoría integrantes del actual conflicto que gira alrededor de la codicia, no de las ideologías, y donde las economías ilícitas se han vuelto el motor del asesinato en Colombia. Transformar esas economías ilícitas en lícitas es el eje fundamental de la paz. Tenemos muchas dificultades en eso, en un contexto internacional adverso, como todos sabemos, pero el objetivo es, con estas 5 zonas que cubren el sur y el norte del país y el Catatumbo, unos primeros pasos sólidos a lo que va a ser la desnarcotización de Colombia y el que podamos tener oro lícito y títulos a la pequeña minería, títulos al campesinado, estén en ley segunda, que son zonas ambientales o no, y transformar entonces la economía de esas zonas por economías lícitas. Bien, la paz sigue a la economía, porque la economía es fundamental para la paz. Si se construye un Estado
social de mercado, Germán, dicen los alemanes, que es el correlato económico del concepto de Estado Social de Derecho, que es la orden de la Constitución del 91, su eje principal. Y Estado Social de Derecho es un Estado que respeta las reglas y éstas construyen equidad social. Eso se llama Estado Social de Derecho. En Colombia no se ha construido, después de 30 y pico de años de la Constitución del 91, un verdadero Estado Social de Derecho, por tanto tampoco hay una economía social de mercado. Pero este gobierno se ha dedicado a ese objetivo, la equidad social y una economía que no construya desigualdad, sino crecimiento con igualdad, que es progreso. El crecimiento sin igualdad no es progreso. El progreso, el desarrollo humano, porque para eso es el progreso. Vivir bien, como decía Aristóteles, solo se crea creando no solo condiciones de crecimiento económico, sino condiciones de equidad social. Y entonces los datos son, vamos a empezar la presentación, la situación macroeconómica y fiscal, no se asusten por esas palabras. En general, la economía aburre a la ciudadanía, pero de eso vivimos. Y entonces es necesario abocarla. Aquí tienen ustedes si crecemos o no crecemos. Pueden ver, y si viéramos un cuadro de más largo plazo, que nos estamos reactivando. Si ustedes ven los niveles comparados con 2019, pues hubo una gran depresión en el COVID, mala política económica en el COVID. Los países no sufrieron esto en el mundo, pero nosotros sí. Que tiene una rápida recuperación, pero no en puestos de trabajo. Simplemente se abrieron de nuevo algunos negocios, muchos quebraron, sobre todo pequeñas y medianas empresas. No se les entregó subsidios a ellos, los subsidios fueron a los más ricos de la población. Un verdadero saqueo de las finanzas públicas porque nos tocó, lo hizo Duque a deuda y somos nosotros que la hemos pagado. Ya veremos ese cuadro. Pero ahora tenemos un crecimiento desde el 2023, 2024, 2025 cada vez más poderoso. Es un crecimiento basado en puestos de trabajo, ojo, en trabajo productivo y no en los regalos del precio internacional de petróleo que pueden ser, pueden no ser. Ya ven ustedes cómo se desploman los precios con un inmenso peligro sobre Ecopetrol, que era el sustentador del Estado, ya no lo es. Ya podemos salir del petróleo. Quiero que Ecopetrol sea ecoenergía, generación de energía limpia, no lo ha permitido el Congreso hasta ahora, pero vamos avanzando para que Ecopetrol siga siendo sustento económico de la nación colombiana. Tenemos 2.7 y ya la última estadística dio 3.6 del último trimestre medido. Vamos a sobrepasar el crecimiento del 2025, quizás de este mismo 2.7 proyectado, y por encima de lo que se esperaba. Seguimos para mostrarles este otro cuadro que es la preocupación central hoy de mi gobierno en materia económica. Por el cambio de modelo económico ya lo hemos logrado, ojalá se sostenga en el tiempo, depende de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, y su voto. Porque el camino que hemos propuesto es sano y de largo plazo y traerá progreso para Colombia. Ya lo está produciendo. Miren ustedes este comparativo entre los ingresos tributarios y el gasto primario, economía, teoría fiscal. El gasto primario no es todo el gasto, pero es el que es determinante para examinar el superávit primario que hay que alcanzar. Desde el gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal, fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo, la Corte Constitucional tumbó casi la mitad, y el Congreso irresponsablemente en sus comisiones económicas, miren los nombres de los senadores, ha hundido 2 veces la ley fiscal
y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda. Se puede endeudar un país, ojalá para que no se roben los dineros, como pasó en el COVID, pero debe alcanzar un superávit fiscal para que se pueda pagar esa deuda sosteniblemente con nuestros gastos. Pues miren ustedes esa línea oscura, es los ingresos tributarios. Mire cómo logramos 2021, 2022 y 2023 tener los ingresos tributarios por encima del gasto primario, que como pueden ver ustedes en el 2022 se baja y crecen los ingresos. Y entonces disminuimos el porcentaje de déficit, pero aquí volvió en el 24 a perderse eso y lo hemos recuperado en el 25, lo que la prensa no cuenta, por eso tengo que hablar aquí en este canal. ¿Esto qué significó? Esto significó que en este año 2023 se cometió un grave error del ministro Campo, porque adelantó los impuestos que se tenían que pagar en el 24 al 23, eso le dio la más alta tasa de tributación, 16%, y obviamente había un superávit. Aquí aparece un gasto que no aparece aquí, y ese gasto se llama el pago al FEPEC, es el subsidio a la gasolina. Ahora les muestro el cuadro, que decidieron, no fue mi opinión esa, pagar en 3 años y derrumbó las finanzas públicas aquí, porque aquí había que pagar menos impuestos, porque ya se habían pagado el año pasado, y el FEPEC elevó el gasto primario, no el primario, eso no aparece en las cuentas, y logramos ya equilibrar nuestras finanzas públicas otra vez, pero aún sin disminuir el superávit primario, y eso es lo que intentamos con el decreto de emergencia. Y es necesarísimo un país que no llegue a superávit fiscal y tenga más alta la deuda, la tasa de interés real, ojo, la prensa no saca eso, pone la nominal, entonces dice se estancó la tasa de interés, carreta, mentiras a la opinión pública. El Banco de la República, dado que la inflación viene bajando, al mantener la tasa de interés nominal, hace crecer la tasa real de interés. Y si la tasa real de interés está por encima de la tasa real de crecimiento económico y hay déficit primario, esta ecuación difícil de entender es el ABC de la teoría fiscal de la economía. Vuelvo a repetir, si hay déficit primario y la tasa de interés real está por encima de la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo que hay que prevenir, es sobreviniente. Este programa está bajo censura, es el único presidente del mundo al que censuran, y entonces no puedo hablar tanto del pasado, sino tengo que hablar desde el futuro, y en 1 hora ya me estoy extendiendo bastante. Entonces, esta es la base de por qué tenemos que decretar emergencia. El Congreso se negó y la Corte lo hizo antes y ahora está otra vez a su decisión, reducir el déficit primario. Y el Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no en el pueblo. Cada vez que se pone una reforma tributal para castigar el pueblo, ahí sí el Congreso aprueba. Esa es la decisión de ustedes, han elegido esos congresistas y van contra ustedes. En cambio, esta vez que pusimos unas reformas para ir contra los niveles de riqueza más altos de Colombia, que han sido crecidos espectacularmente en el gobierno de Duque y en el mío, pero en el mío no por nosotros, sino por la subida de la tasa de interés real, porque son dueños de los TES. Y entonces, cada vez que
entregan dinero al Estado en deuda, pues ganan más y sus utilidades crecen, pero eso no son los colombianos. Eso es un grupo que no llega ni al 0,5% de la población y es el que se chupa la riqueza de Colombia, vampiros del Estado. Bien, entonces aquí ven ustedes cómo la política económica del gobierno este año logró equilibrar de nuevo un tema fundamental, y es que los ingresos tributarios crezcan más que el gasto primario. Es decir, aquí disminuimos un poquito el déficit primario, pero aún no es suficiente. Continuamos, la tasa de desempleo se ubica en 8,2, últimas mediciones, octubre del 25. Esa es la tasa más baja en la historia estadística de Colombia. Aquí, este es el inmenso logro del cambio del modelo económico. Esperamos que baje más aún, hacia adelante, si mantenemos los criterios del cambio del modelo económico. ¿En qué consiste? Salir de una economía extractivista que no produce empleo, dinero sí, pero empleo no, petróleo, carbón. Nos ha ayudado el mundo porque cada vez la demanda hacia nuestro petróleo y nuestro carbón es menor, se caen las exportaciones de eso. No es un daño a la economía nacional, porque la hemos sustituido por turismo, que nos ha ido muy bien, por el crecimiento agrario, que nos ha ido muy bien, por el crecimiento industrial manufacturero, que nos ha ido muy bien, no petrolero. Y del lado de la demanda, por el crecimiento del consumo de hogares y del gobierno. Y entonces lo que tenemos es la reactivación económica, lo que tenemos es muchísimos más puestos de trabajo, porque aquí sí hay crecimiento económico con más equidad, porque trabaja más gente, como nunca antes, y gana mejor, porque hemos subido el salario mínimo real, ya lo veremos ahora, las condiciones laborales, logramos la ley laboral, la reforma laboral, y eso constituye más equidad social. Los trabajadores y las trabajadoras hoy están mejor que nunca y deben tener más, ya lo veremos. Pero entonces ese cuentico mentiroso de los economistas de hoy, que en las universidades de economía vienen sacando la economía heterodoxa, ¿no? La economía clásica, que es la ciencia, y enseñan una ideología que Aristóteles llamó, ¿cómo es que? Cremística, nombres griegos, crematística es, que es la ideología de los negociantes, que al volver la ciencia cometen una gran mentira, porque la ciencia es cómo producir los bienes para una vida buena, decía Aristóteles, no cualquier cosa. Y aquí entonces nos hemos ido por la economía. Ojalá las facultades, me dicen que la rectora de la Facultad de la Universidad Nacional, imagínese, acabó con el grupo de economía heterodoxa, o sea que solo están enseñando ideología. Y encima nos ponen presos a los profesores que enseñan economía heterodoxa. Es una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiendo los presos en Navidad. Y un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos, que no se robaron un peso, no los están juzgando por eso, ojo, sino porque dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el gobierno y yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque, no de nosotros, y otros de la Comisión Interparlamentaria simplemente nunca estuve de acuerdo y se acabaron y no los entregó Ricardo Bonilla a la UNGRD. Bueno, seguimos. Esto ya es más literatura, pero en los números ustedes podrán ver a quiénes ponemos en general las nuevas alzas de impuesto para corregir la irresponsabilidad del Congreso a través de la emergencia. La Corte Constitucional tomará la decisión, pero es absolutamente imprescindible bajar el déficit primario de Colombia
porque con la conducta del Banco de la República y del Congreso colocaron la insostenibilidad de la deuda ya en el presente y el futuro puede ser de crisis económica y nosotros tenemos el deber de impedirla para bien de Colombia y no ser irresponsables. Por eso les dejamos a la Corte Constitucional la última decisión, ojalá contrario a lo que sucedió con la reforma tributaria aprobada por ley, tomen también la responsabilidad con el país sobre lo que esto significa. Ya explicaremos más esto más adelante, pero aquí hay 3,6 billones de los 16 billones. Este gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer. No es posible. La Constitución ordena que el gasto social crezca, no que se recorte. La Constitución colombiana ordena que se paga de prioridad la deuda, tampoco podemos recortar. En seguridad podríamos, pero ustedes saben qué pasaría si echamos soldados y policías. Y solo queda una posibilidad, que es recortar la inversión pública, que básicamente son pagos de carreteras por contrato hechos antes, y tendríamos que incumplir los contratos, o los dueños de esas concesiones devolvernos plata que tienen guardada en fiducias, es una posibilidad, la dejo ahí, no les sirve la plata guardada en los bancos y es plata pública, o recortar, y ahí sí van a procesarnos, porque no vamos a recortar lo que la Constitución prohíbe. Por eso lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos. Aquí 1.7 billones salen del patrimonio, un impuesto al patrimonio. ¿Cuál fue el porcentaje en familias que afecta? 0,6% de todas las familias de Colombia. Toda esta cosa de la oposición diciendo que no más impuestos a los colombianos, dejen de hablar carreta y mentiras. El 0,6% no son todos los colombianos, son los más ricos. Que ellos quieran defender a los más ricos es otra cosa. Pero los más ricos ya recibieron dinero del Estado y les voy a explicar por qué. Además hay una sobretasa al sector financiero, los dueños de los bancos y sus utilidades se disminuyen. ¡Qué pena! Pero es que han recibido muchísimo dinero gracias a la tasa de interés real creciente del Banco de la República, 1.2 billones, y aquí ya tenemos 3.6. Yo continúo para... esta era una demostración de qué vamos a hacer, faltan otros impuestos que se explicarán ya en detalle cuando se publique el decreto pertinente de reforma tributaria. La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Es 3.6 y vamos, porque ya vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha. Bien, y así que vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la Asamblea Constituyente o la vota. Y eso dependerá de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, porque ustedes van a elegir los nuevos congresistas. Busquen, analicen un voto inteligente, por favor. Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo. Bien, no hago política aquí. Reforma a la salud. Estos son datos contando el 25 y vean las tendencias. Examinen si lo que la prensa dice se corresponde a esto. La prensa dice que hay un caos en la salud. No es un caos en la salud, es un caos en la contabilidad de las EPS. No confundan EPS con salud, por favor. La salud es del pueblo. El caos contable es de las EPS que no la arreglan.
Y el Congreso tampoco dejó que se arreglara, porque aquí había que volver las EPS gestoras de salud y no instituciones financieras, que es como los últimos ministros de salud hicieron desde el año 2007, pero incumpliendo las reglas del sistema financiero. Y entonces se robaron la plata. Ahora lo vamos a ver. ¿Y en qué gobierno se la robaron más? Aquí tienen ustedes la tasa de mortalidad materna, un problema de la mujer embarazada. Este es un indicador mundial de eficiencia en salud. Aquí están casos y razón. La línea rosadita es la razón, es decir, la tasa, no es tasa, es una comparación con por cada 100.000 nacidos vivos, es la comparación, y cuántos casos, que es lo verde, casos, tienen una mujer muerta por falta de atención. Miren ustedes aquí el cuadro, no lo dice, no hay necesidad mucho de... Pues lo que hemos hecho respecto al último año de Duque, terrible, es bajar los casos y bajar la razón. La razón es para quienes dicen que como ahora nacen menos niños, y eso es interesante analizar por qué la mujer no quiere tener hijos. Esto es un síntoma del mundo malo, la creencia de que no vamos a tener más vida adelante o vida mejor. Bueno, entonces aquí están los nacidos vivos para que tengan el caso. Entonces dicen la prensa, no, es que como nacen menos niños ahora, pues disminuyen estas estadísticas. Mentira, porque cuando se mira la razón, que es respecto precisamente al número de niños que nacen, que vienen disminuyendo efectivamente, mire, el 23 teníamos 22 teníamos 530.000 nacidos vivos y ahora 406.000. Más de 100.000 niños menos nacen. Y va la tendencia así, pero entonces se hace el porcentaje de casos respecto a los niños nacidos vivos y baja. Luego hemos logrado eficiencia, que en este cuadro se ve a más largo plazo. Y aquí, aunque tenemos que mirar el pasado, también estamos mirando el futuro. Es que desde el año 2018 viene subiendo. Ustedes lo pueden ver en esta línea, en ambas cosas, en casos y en razón. Y fue terrible en el año 2021. No atendieron a las mujeres embarazadas, años COVID. Se llevaron la plata y los hospitales solo a atender casos COVID, pero tampoco la gente murió en los hospitales mayoritariamente, sino en su casa, o sea que tampoco los atendían. Se destruyó el sistema de salud aquí, en el gobierno Duque, y eso fue porque se robaron la plata de la salud del COVID. Ya lo dijo la Contraloría, 10 billones, cantidades enormes que nosotros hemos tenido que pagar. Y en cambio nosotros venimos disminuyendo más que nunca. Más que nunca, no solo resolvimos el problema Duque, sino el problema histórico, y eso se llama atención preventiva, básica, primaria, en las casas de la gente. El sistema preventivo que la Corte Constitucional quiso tumbar. Si la Corte Constitucional tienes que defender la vida, dice la Constitución. ¿Por qué tumbaron ese decreto? Si es el producto de una ley ya aprobada. No vayan con la muerte, por favor, vayan con la vida. Ahí hay un magistrado que le gusta es más los negocios que la vida, pero la mayoría de la Corte no tiene que seguir esa lógica porque es inconstitucional. Bien, aquí no les mencioné que el año 2025, todavía preliminar, es hasta la semana 49. Y todos los años se miden con semana 49 para comparar cómo vamos. Y entonces aquí tenemos estos éxitos que muestran que el sistema de salud que tenemos hoy, contrario a lo que dice la prensa y los dueños de ASEMI, que son los dueños de las EPS y las clínicas de los dueños de las EPS,
dicen lo contrario, llenan la prensa, y aquí yo tengo que decirles la verdad. Lo que ha hecho este gobierno es tener un mejor sistema de salud, aún sin que se aprobara la reforma que irresponsablemente la Comisión Séptima del Senado, anoten los nombres, un poco de gente que enseña que cristianismo y estás con la muerte. Cuando Jesús, que se conmemora su nacimiento este día, peleó fue por la vida, por eso lo mataron, por la vida, por la luz, luz y vida, no oscuridad y muerte, señores de la Corte Constitucional. Bien, ahora sí pasemos a que es la tasa de mortalidad de menores de 1 año. Estadística fundamental, ¿cuántos bebés se nos mueren? Aquí otra vez dicen, no, porque bajó los nacimientos, no. Aquí lo que se llama tasas, la línea rosadita que les muestro, otra vez en nuestro gobierno respecto al 2022, semana 49, ha reducido tanto los casos de 6.330 a 4.005 y la tasa, que es en relación a los nacidos vivos. Miren este espectáculo que ofrecemos por primera vez en la historia de Colombia. El promedio nacional de muertes por cada 1.000 nacidos vivos bajó a 1 dígito, 9.84. Esto nunca había pasado, por lo menos desde que tenemos estadísticas. Y este es el mayor logro del gobierno del cambio, que disminuimos en miles los niños que mueren en el sistema de salud, que generalmente mueren ya nacidos por falta de atención médica. Y los equipos básicos de salud que van a las casas logran detectar, y no la EPS, todos esos niños que han muerto estaban afiliados a las EPS. Entonces, ¿por qué murieron? Si la Constitución ordena que la atención del niño es prioritaria, pues se robaron la plata. Estos son los muertos de robarse la plata. La oposición dice que creamos muertos nosotros, mentirosos, estamos disminuyendo las muertes que ellos crearon en la Ley 100 y el negocio de la salud. Toda la oposición está en contra de nosotros por eso. Ustedes verán si eligen a ellos o a los que hemos defendido la vida en Colombia. Y esto significa miles de niños vivos, niños y niñas, miles. Y por fin una tasa de 1 dígito y debe seguir bajando. Aquí es semana 49 de todos los años que medimos, que podemos irnos hacia un periodo más largo, no solo Duque, porque fíjense ustedes lo que yo quiero aquí demostrar, que aunque las tasas eran altas, nunca fueron tan altas como en el 2022. Aquí en el gobierno de Duque se robaron el dinero de la salud, mucho más que en los anteriores gobiernos, y produjo una escalada de la muerte. Y quien corrigió eso fuimos nosotros, gracias a crear el sistema preventivo que ministro de Salud no se puede quitar. Tiene que fortalecerse más, porque hasta ahora comienza y se puede mejorar aún más, en línea, con diagnósticos en línea, con medicinas que ya el Estado va a comprar. Ojo, noticia sobreviniente, vamos a crear ya la Central Única de Compra de Medicamentos en las EPS intervenidas, solo una central, laboratorio que lleve precios por encima del mercado, no compramos, compramos en el exterior directamente. Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas. La mayoría de las enfermedades huérfanas, las personas que han muerto, ojo, porque hicieron un escándalo con esto echándonos la culpa, han muerto en EPS no intervenidas, como Sura. ¿Y la otra cuál es? Compensar. Y no mueren por la enfermedad huérfana, sino por consecuencias complementarias. Y la tasa promedio del país es la misma del mundo.
Entonces no es que se disparó la muerte. Señores periodistas, por favor, no engañan al pueblo. Investigan, en internet está. No hemos sobrepasado el promedio mundial y donde ha muerto gente que tiene enfermedades huérfanas por otras razones es en las EPS privadas, no por culpa del gobierno. Las EPS privadas son un mecanismo de usura, codicia, robo y muerte. Y el Congreso, al no aprobar la ley que la sacaba de ese estatus de negociantes financieros, pues cometió una enorme irresponsabilidad con la vida de los colombianos y las colombianas. Y ahí habían pastores cristianos, ¿cómo se les ocurrió besar el crucifijo al revés? Eso no lo hacemos los cristianos de cualquier tendencia, y aquí es libre tener la religión que se quiera. Y nosotros respetamos eso, y nos parece parte de la libertad humana. Otro indicador de salud importantísimo, otra vez semana 49, incluido este año, de 8.498 casos de mortalidad perinatal, que es el bebé en el vientre y un mes después de nacido. Se mueren por falta de atención. Y entonces 8.498, fíjese esa cifra, 2022, y hemos reducido a 5.575. Entonces dice, no, porque cayeron el número de niños vivos, no, pues todavía nos vamos a la tasa, que es esta línea naranja, y también la tasa cae, de 15 a 13, y hay que seguirla desplomando. Esto se llama salud preventiva. Un sistema que no tenga salud preventiva no sirve, es cada vez más caro, es lo que le pasó a Colombia, porque delegó en las EPS privadas la salud preventiva. Y eso no es negocio, eso lo tiene que hacer es el Estado, visitando todas las casas de Colombia. Llevamos 8 millones de hogares ya cubiertos, son 16. Es decir, en lo que llevamos de gobierno hicimos un sistema preventivo que llega a la mitad de las familias y tiene que llegar al 100. Algo avanzaremos más con dinero presupuestal, para eso es que le pedimos a los ricos, oiga, no sean tacaños. Si recibieron como 30 o 40 billones de beneficios en los últimos años, vía tasa de interés, vía la deuda de Colombia, que lo volvieron subsidios de ricos, ¿cómo así que les cuesta devolver una parte para que menos niños mueran, para que más jóvenes estudien, para que más campesinos tengan tierra, para que haya más justicia en Colombia? Porque si hay más justicia, el pueblo vive mejor, los empresarios ricos ganarán más. Y no hacen esa cuenta por pura codicia, porque los más ricos de los ricos no son empresarios productivos. Son dueños del Estado, hacen leyes a su favor y trasladan recursos públicos hacia ellos, cuando los recursos públicos son del pueblo. Devuelvan una parte, es lo que le estamos diciendo, de buena voluntad. Y entonces, citando extraordinariamente a la Corte no es su sirviente. Se acostumbraron a eso, sí, que el Congreso sea su sirviente, etcétera, pero no, esto tiene que ser una democracia. Las instituciones del Estado, el único dueño de una institución es el pueblo, no el mega rico. Seguimos, miren ustedes cómo, otra vez, de nuevo, la estadística dice que Duque se tiró la salud, todo creciente desde el año 2018, las EPS privadas se tiraron la salud por no atender a la gente. Y nosotros, al reducir las EPS y controlarlas en la mitad, logramos este dato fundamental: cada vez menos niños en el vientre de la madre y un mes después mueren, y porcentualmente también. Este es éxito de la vida, del gobierno y de la política de la vida. Recuerden lo que prometimos en campaña. Número de casos y tasa de mortalidad por desnutrición. O sea, niños que mueren literalmente de hambre y fundamentalmente de sed, por no tener agua potable. No de sed, sino de la mala calidad del agua que toman. Ustedes recuerdan las estadísticas de La Guajira, aquí voy a dar el promedio nacional. Miren otra vez, semana 49, cómo aquí se mide realmente el desastre de Duque. Porque si bien en el año COVID
no se midió, entonces por eso sale esta disminución, pues era carreta, porque en el 22 tenemos la tasa más alta de desnutrición en menores de 5 años. Semana 49, somos nosotros los que desplomamos sustancialmente, señores de la Corte Constitucional, cumpliendo sus órdenes, porque acatamos los fallos. Otra cosa es que los critiquemos, porque tenemos el derecho de cualquier ciudadano a la crítica y a la libre expresión. Pero aquí pasamos de 10 la tasa, niños que nacen vivos. 10 es la tasa y bajamos a 4. Ni siquiera con la estafa estadística del año 2020, año COVID, logran superarnos. En el año 2025 tenemos la tasa más baja de desnutrición, de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Otra cosa es la medida del riesgo de desnutrición. O sea, la probabilidad de que haya hambrunas en Colombia. Córdoba, Sucre, el sur, Bichada, tienen alto riesgo. ¿Por qué? Por la crisis climática. Y ahí hay faltantes del gobierno, pero no es este caso. Esto es lo que ya ha pasado. Y entonces podemos decirles con mucho orgullo que en el periodo Petro bajamos la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años a más de la mitad de la que les dejó Duque, a más de la mitad, y la más baja de la historia de Colombia. Que está en caos la salud, ¿no? Todo esto es prevención. ICBF y Ministerio de Salud visitando casas en áreas de alta desnutrición, corrigiéndola. Cae Guajira, no cae tanto Chocó, porque mantienen el sistema de salud privatizado en Chocó. Sin embargo, desplomamos, estamos mejorando muchísimo. Seguimos, esta es la plata, entonces dicen que nosotros financiamos la salud, en la prensa dicen todos, y que entonces dejamos a las EPS quebrar. Mentira. Aquí está este cuadro, lo que muestra en barras azules que crecen es cotizaciones dejadas de recibir en el sistema, altísimo y creciendo. Empieza a crecer desde el gobierno Santos. ¿Por qué? Porque permiten que los empresarios, y este es un subsidio, no paguen lo que les correspondía, que era 8%, 8,5% por sus empleados, y dejaron de pagarle al sistema. Ahí salió el señor Bruce diciendo mentiras y burradas en la televisión. Que ellos pagan. No, señor, solo pagan de empleados de más de 10 millones de pesos, o sea, el menor número, y no pagan por los demás. Y entonces, ¿quién está pagando? Las barras anaranjadas que crecen es en nuestro gobierno. Por eso se desfinanció la salud hasta el año 22. Nosotros corregimos, pero corregimos no totalmente, 5 billones aún es el faltante año, y corregimos porque estamos poniendo el imporrenta, el impuesto de renta, lo subimos, y hay que subirlo más para corregir este hecho porque es sobreviniente. Si aumentamos más el imporrenta en los sectores más ricos de Colombia, entonces, que son los que se subsidiaron porque dejaron de pagar por sus trabajadores, entonces la salud no tiene ningún faltante, podemos mejorarla aún más, y la Comisión Séptima de Senado dijo una mentira de aquí a Cafarnaúm cuando dijo que no había cómo financiarla, solo hay que aprobar el decreto de emergencia. Y ya corregimos el déficit que está generando el sistema de salud, que estamos pagando, pero ya la Corte Constitucional, y tiene toda la razón, ordena una sentencia antigua que es el régimen subsidiado debe tener lo mismo que el régimen contributivo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso vale 3.7 billones adicionales, no están en el presupuesto del otro año. Y entonces, por eso de parte de los nuevos impuestos deben de inmediato
corregir esa inequidad inconstitucional, siguiendo la orden de la Corte Constitucional, y por eso tiene que haber decreto de emergencia, porque si no, la Corte misma se desacata. Porque ¿dónde salen 3.3 billones hoy? Adicionales al presupuesto, por emergencia. No lo quiso hacer el Congreso, no le gusta la vida. Unos parlamentarios, la mayoría del Congreso, no todos. Las cotizaciones y aportes al sistema crecen menos que el presupuesto nacional, aseguramiento y SOAT, que yo quiero que el SOAT Germán sea impuesto y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el SOAT, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por SOAT y aumentan los 4 puertas y los vehículos de brazo. Pero esto es que los patrones dejaron de pagar salud y lo hemos reemplazado por presupuesto, déficit fiscal por tanto, y ahora los patrones dicen que no pagan más impuestos. Y entonces se están robando la plata del Estado. Nosotros estamos subsidiando a los ricos de Colombia, eso es un crimen, delito. Y esa es la oligarquía de Colombia. Y ustedes si votan por ellos, pues ya veremos. Es una decisión libre. Presupuesto Ministerio de Salud y Protección Social. Miren cómo ha crecido en precios constantes, que es como miden los economistas, porque es la realidad, no debe medirse la inflación. Entonces, miren cómo ha subido el presupuesto de la salud. Y para el 2026, que ya está en el presupuesto y debe financiarse con el decreto de emergencia, entonces lo que tenemos es el mayor presupuesto para salud en Colombia. Dicen que financiamos las EPS. Las EPS se están llevando la mayor parte de este ingreso. Va que se lo roban. Y ojo, ministro, con las EPS intervenidas, porque muchos interventores simplemente cambian, los nombra el gobierno, pero se ponen al servicio de los viejos propietarios y reciben un billete. Y hacen lo mismo que hacían los viejos propietarios. Y esto tiene que corregirse porque si no, esta plata que ponemos se va por un sifón. Hasta ahora hemos demostrado que se vuelve salud de Colombia. Bien, 73, mire, del 2019 era 41 billones de pesos de hoy, ahora tenemos 73. Casi doblamos ya respecto al 2018. En Duque bajó, mire por qué, de 49 a 48 y nosotros de inmediato subimos hasta 73. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya tenemos 10.000, debemos tener 20.000 equipos básicos de salud que van a las casas. Esos son 8 millones de hogares visitados permanentemente en Colombia, la mitad de los hogares de Colombia, los más pobres. Y eso es lo que nos ha permitido mejorar todos los indicadores. Esta es la gran revolución de la salud. Solo nos queda, hay 90.000 personas, un ejército de enfermeras. Y hay que educar más enfermeras porque vamos a necesitar muchas más. Y médicos y médicas. Aquí, ministro, hay que meter salud mental, ¿cierto? Porque nuestra sociedad sí está enferma de tantas décadas de violencia. Por eso sale un señor con la cabeza del vecino, o sale otro señor matando a los hijos y a la esposa. Enfermedad mental por la violencia. Sigue, infraestructura. Hemos en infraestructura pública de salud invertido más que los últimos 20 años, porque lo que se trataba para ellos era de privatizar la salud. Por eso hay clínicas muy hermosas de los dueños de las EPS, por ahí se va el dinero, se lo roban, pero es uno de los métodos. El otro es las medicinas, y hay otros, se llama integración vertical, nosotros la prohibíamos en la ley. Y en las EPS intervenidas tiene que borrarse, porque la inversión en la infraestructura pública, puestos de salud y hospitales en todo el país, van 82 hospitales entregados. Pues ya suma 2,87 billones, y eso es más que los últimos 20 años de los gobiernos anteriores sumados. Fortalecimos atención a migrantes,
la mayoría de Venezuela. Nosotros no somos xenófobos, como en otros lugares del mundo sí lo son con los colombianos. Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina y en Chile a retornar a Colombia y en Estados Unidos. Viven mejor acá. Y los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre, como de esos tres países, sobre destruir las familias migrantes. Y entonces, prevengamos. No nos quedemos allá, que van a vivir peor. En Colombia hoy se vive mejor. Estados Unidos, Argentina y Chile, que van a emprender pogroms contra la sociedad colombiana. Ya tenemos 5.000 inmigrantes de Estados Unidos traídos sin cadenas. Vehículos, transporte, 1.403 ambulancias. El gobernador de Antioquia dijo que no. Pues hay 1.403 ambulancias nuevas en 800 municipios de Colombia, nos ha costado casi $500,000. Vamos a trabajo, la última noticia. Incrementos del salario mínimo y salario real del 2015 al 2025 en reales, no en pesos reales, sino en pesos reales, porque están en cifras constantes, no mide la inflación. Entre el 2015 y el 2018, el crecimiento acumulado de todo ese periodo fue 4.7% más, real. O sea, hubo un crecimiento del nivel de vida de todas maneras, marginal, pero lo hubo. Entre el 2019 y el 22 cayó el salario real mínimo 1.4%, Duque, gobierno para los mega ricos, que nos dejó heridos de muerte. Y del 2023 al 25, 17,7% ha subido realmente y va a subir más. Pues este es el cambio y hay más trabajadores, es decir, hay más riqueza en el pueblo trabajador de Colombia. Y 17,7 es 4 veces más que cuando subió entre el 15 y el 18, y no hablemos de Duque, que lo que hizo fue bajarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo? 3 fundamentos de la Constitución. El artículo 53 no habla de salario, sí, que el principio de la remuneración mínima no es lo que hicieron los anteriores gobiernos, Constitución, sino que el salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas, que hemos discutido un poco el tema. La jurisprudencia, sentencia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, esto es que suba al menos como la inflación. No lo hizo Duque, estuvo por debajo. Salario vital, ese concepto lo metemos en el decreto, es lo que buscamos. Según la OIT, que es tratado para Colombia, ley. Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario es familiar, no individual. Y eso va en el decreto. Salario vital por primera vez en Colombia. ¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja en promedio en la familia? Esos datos están, ese se aplica. Y nos da el salario mínimo que vamos a decretar. Cambio, pero basado en la OIT, en la Constitución y en la jurisprudencia. Y entonces aquí, educación, última cifra, solo para que ustedes vean cómo hemos crecido la educación. Esto es lo que llaman derroche ahí, hermanos. Si nuestros jóvenes no estudian, se acaba la sociedad y el progreso. Esta es la plata en pesos constantes. Nunca antes, ya vamos por 85 billones año entrante, regalo de Navidad, porque es derecho, no es regalo. Y aquí tenemos los principales logros. 2.5 millones de estudiantes están en toda la educación superior. Eso nunca había existido. Y en cobertura, el porcentaje, llegamos a 57,5 y quiero llegar el año entrante a 60. Y ojalá el
próximo gobierno, depende, suba a 80. Y ahí comenzamos la sociedad del conocimiento. El 97% de los estudiantes estudian gratis y destinamos 2,3 billones para fortalecer la infraestructura con 123 proyectos de educación superior. Logros, 4.8 creció en pruebas saber en todos los colegios públicos, más calidad. 92% de los municipios atienden ya 2.156.000 niños y niñas en educación inicial con arte, con deporte, con historia y con educación en programación de computadores que no se daba. En el colegio rural, por fin estamos sacando bachilleres. Mire ese desastre. En ningún colegio público del mundo rural salían bachilleres. Por eso perdimos el saber agrario en buena parte. Aquí dice 271 colegios en ruralidad. Ahora 112 colegios en ruralidad sacan bachilleres, 73 colegios que estaban abandonados por el desastre que hizo Gina Parodi. Con un contratista, le entregó todo a un solo contratista y se tumbó la plata. Y todos esos colegios que quedaron a medio hacer, los terminamos nosotros, 10 años después. Por eso tengo que criticar la Secretaría de Educación en Bogotá, porque está diciendo que la arquitectura no convencional no sirve para hacer la Universidad de Suba. Se van a sacrificar las generaciones de juventudes del occidente de Bogotá. Por favor, pónganse modernos. Lo que hicimos en Kennedy, última universidad que se creó en Bogotá, yo puse la primera piedra, eso fue hace 10 años, de la tecnológica Ciudad Bolívar. Se hizo en duro y duraron 10 años hasta que volví yo a entregarla, ya como presidente. No, se hace contiguo, no sacrifiquen la juventud de hoy. Jóvenes, peleen por las universidades de una vez con arquitecturas no convencionales y se hace la dura en los años por venir, pero se entrega el servicio ahora. La Universidad de Suba tiene la plata, el COMPES. No desechen, señores que administran Bogotá, la educación por su juventud, porque ya la calidad de la universidad en Bogotá se desplomó. No es la mejor es Caldas, y las universidades que más han crecido en calidad son Córdoba y Sucre. Feliz Navidad, colombianas y colombianos, vamos bien. El año entrante será muchísimo mejor. Y ojalá ese progreso real de la sociedad colombiana no se pierda. Una feliz Navidad y paz para todas sus familias, mucha alegría, vida y luz. Gracias, muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.